Guerra sucia en México. Se le conoce como guerra sucia en México a la postura del Estado para sofocar y reprimir cualquier acto de insurrección popular caracterizada por las desapariciones forzadas sobre los opositores al régimen, además de la tortura y el asesinato. Dos aspectos de gran relevancia que hay que considerar sobre este periodo son el que aún se encontraba el espíritu revolucionario rondando y la presencia del comunismo. Sin embargo, el espíritu revolucionario no era aludido para un bien, sino en él se amparaba el Estado para sofocar cualquier movimiento o ideología que considerara peligroso contra sus intereses, que atentara contra la libertad de credo y del mismo país. La penetración del comunismo en México le daba al gobierno el discurso perfecto para que manos extranjeras agitadoras que buscaban desestabilizar al país y atentar contra la libertad, básicamente la revolución y el terror del comunismo buscaban lo mismo. Libertad, presos políticos. Movimiento ferrocarrilero, 1958. Este movimiento, primero por mejoras salariales e inmediatamente después por democracia sindical, se inició el 2 de mayo de 1958 con la formación de la Gran Comisión pro Aumento de Salarios y se consolidó con la proclamación del Plan del Sureste el 12 de junio y el estallido de paros a partir del 26 de ese mes. El 28 de junio tuvo su primera gran manifestación en el DF, la cual fue reprimida por la policía y los bomberos. Además, ese mismo día el ejército ocupó todos los locales sindicales. Ante toda la presión obrera, las autoridades laborales tuvieron que aceptar que hubiera elecciones sindicales, mismas que ganó indiscutiblemente Demetrio Vallejo, militante del PCOM, quien tomó posesión como secretario general el 27 de agosto de 1958. Un año después comienzan los paros en distintas ferrocarrileras. La primera, el 28 de febrero, se da en Ferrocarriles Nacionales por la revisión contractual, logrando un aumento salarial. El 25 de marzo se da en Ferrocarril del Pacífico y Ferrocarril Mexicano, demandando un aumento similar, pero esta huelga es declarada inexistente, por lo que Nacionales se va a paro. Al día siguiente el sindicato lo levantaba, a cambio de que el gobierno cesara en sus violaciones, pero inmediatamente comenzarían las detenciones, entre ellas a Demetrio Vallejo, que llegarían a 10.000 trabajadores, los despidos masivos y la ocupación del ejército en todos los locales sindicales e instalaciones ferrocarrileras. El 3 de abril, el mismo ejército reprimió una manifestación popular en apoyo a los ferrocarrileros, que terminó con 300 detenciones. El paro logró seguir, pero ya desorganizadamente, y termina cuando el gobierno logra instalar una directiva sindical charra. Mientras tanto, la represión seguía, como el asesinato al ferrocarrilero comunista Román Guerra Montemayor y la detención a Valentín Campa, líder del PCOM. Se mantuvo varios años en prisión a 800 ferrocarrileros. Son muchos, vienen a pie, vienen riendo, muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán ahí hinchándose bajo la lluvia, después de una feria en donde el centro del tiro en blanco lo serán ellos. Niños, blanco. Niños que todo lo maravillan. Niños quienes todos los días son día de fiesta, hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así, el uno junto al otro, como la tira de pollitos plateados que avanzan los juegos. Clic, 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 clic. Y pasa a la altura de los ojos. Apunten, fuego. Y se doblan para atrás, rozando la cortina de satín rojo. El dueño de la barraca les dio fusibles a los cuicos, a los del ejército, y les ordenó que dispararan, que dieran en el blanco, y allí estaban los monitos plateados con el azoro en los ojos, boquiabiertos, ante el cañón de los fusiles. ¡Fuego!
Cayeron, pero ya no se levantaban de golpe impulsados por un resorte que los volviera a tirar al turno siguiente. La mecánica de la feria era otra, los resortes no eran de alambre, sino de sangre. Una sangre lenta y espesa que se encharcaba, sangre joven, pisoteada en este reventar de vidas. Movimiento estudiantil del 68. No queremos Olimpiada, queremos revolución. Soldado, no dispares, tú también eres pueblo. De todos los actos de presión por parte del gobierno en esta época, el más importante y desgarrador es aquel que comenzó con la riña entre estudiantes de una vocacional y la preparatoria Isaac-Ochoterena, y que culminó con la matanza en la plaza de Tlatelolco la tarde-noche del 2 de octubre del 68. Fueron años donde, comenzando por Europa, se dieron las primeras manifestaciones estudiantiles, además de que la cultura también influenciaba para que se buscara la paz, pero también la justicia. Todo esto dio como resultado que en México la comunidad estudiantil, este sector siempre inquieto en busca de la justicia para él y para los suyos, también despertara y se atreviera a manifestarse, manifestar sus ideales y sueños, manifestar eso que por miedo siempre habían callado. Fueron semanas donde la ciudad tomó un cariz diferente, grandes manifestaciones como la del silencio en septiembre o las que culminaron en el insaqueable hasta ese entonces Zócalo, con hasta 500,000 de personas, todas con el mismo objetivo. Fueron semanas donde aquellos que habían callado se dejaron escuchar, aquellos que habían luchado obtuvieron apoyo, aquellos que se habían mantenido siempre indiferentes comenzaron a reaccionar. Fueron semanas de grandes muestras de solidaridad y apego, y fueron semanas donde poco a poco el gobierno mostró su identidad violenta y represora. Como decíamos, el gobierno adoptó una actitud violenta. No solo se limitó a reprimir manifestaciones, sino que comenzó a capturar a los principales líderes del movimiento, así como a sus simpatizantes. El acto que culminó estas semanas e incluso meses ya todos los conocemos. 2 de octubre. Perpetrada por el batallón de Olimpia en medio de una confusión entre ejército, granaderos y estudiantes, el caos y la masacre fueron totales, con un aproximado de 300 muertos y otras centenas de heridos, además de todos los golpeados y detenidos esa noche. Nunca hubo culpables, y aún a estas fechas muchas cosas se desconocen. Lo que no se desconoce es la violencia e injusticia en este periodo. Halconazo, 1971. México Libertad. México Libertad. Pasaron 3 años después de aquella noche en Tlatelolco. La presidencia estaba a cargo de Luis Echeverría, jefe de gobernación durante el 68, quien en un intento de reconciliación había liberado a centenares de presos políticos y recibido exiliados por la misma causa. Tlatelolco, si bien no había sanado, había sido superado. En 1971, en Nuevo León habían ocurrido movimientos debido a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. El gobierno de ese estado había recortado presupuesto a esa universidad debido a las iniciativas que habían tenido. Por ello, los estudiantes mostraron sus inconformidades. En la Ciudad de México, la UNAM y el Politécnico se solidarizaron y convocaron a una manifestación el 10 de junio del mismo año. El demonio del 68 se hizo presente de nueva cuenta. Durante la caminata se hizo presente el ejército con poderoso arsenal, además de cuerpos de granaderos, pero la verdadera tragedia se dio en la calzada México-Tacuba, donde fueron interceptados por los halcones, quienes comenzaron atacando con paras de bambú para posteriormente violentar con armas de fuego. Algo curioso es que esta gente pudo circular libremente con pistolas, metralletas y rifles, delante de soldados y granaderos, mostrando así que de nueva cuenta, quien debía ser sometido era el estudiante. Estos 3 episodios son una clara muestra de cómo el gobierno reprimió cualquier movimiento que atentara contra sus intereses, pero no son los únicos. Todos tuvieron un final trágico e incluso hasta nuestros días siguen sin resolverse y aplicarse justicia.